Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pues vamos a iniciar la predicación. Lo que decía nuestro hermano, que hay que ser intencionales, hermanos. Si nosotros queremos... Fíjese que cuando nosotros escuchamos la palabra ser intencionales, es buscar. Buscar, si uno quiere... hacer algo es buscar la manera de hacerlo, eso es ser intencional. Si queremos agradarle a Dios, tenemos que buscar en momentos en los cuales agradarle a Dios. Dios nos bendiga hoy, hermanos, por medio de su palabra. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 33. Vamos a estar viendo varios versículos. Se ha estado hablando acerca de la familia y creo que han sido enseñanzas de mucha bendición. En lo personal, en el tiempo que se han estado dando las enseñanzas, a mí como esposo, como familia, como matrimonio, Dios ha ministrado un versículo en particular, que al final lo vamos a estar meditando. Pero es ese pasaje acerca de que un reino no puede estar dividido. Si está dividido, no puede permanecer. Es un pasaje en lo particular que Dios ha ministrado a mi vida a través de estas enseñanzas, que si no hay una unión en la familia, en el matrimonio, como debe de ser bíblicamente, como lo hemos estado aprendiendo a través de la palabra, qué difícil va a ser. Y no tan solo qué difícil, porque ese pasaje te habla que ese reino, cuando está dividido, va a haber gran desolación. Entonces yo creo que así como en lo personal Dios me ha ministrado esa parte, yo creo que a todos los que hemos estado escuchando las enseñanzas, creo que también Dios ha estado ministrando tu vida acerca de lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios, hermanos, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, y es lo que ha estado haciendo la palabra en nuestras vidas, enseñándonos, corrigiéndonos, exhortándonos. Y la palabra y el evangelio de Dios tiene un propósito: prepararnos para toda buena obra, prepararnos. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo a través de las enseñanzas del matrimonio, está preparándonos. Dios, yo siempre he dicho que cuando Dios empieza a hablar algún tema relacionado con nuestras vidas, es porque o están pasando cosas o están a punto de pasar cosas, y Dios en su amor, en su misericordia, como un buen padre, siempre nos va a dar la guianza, siempre nos va a enseñar. Pero como todo, lo sabemos a través de la escritura, que siempre va a haber dos tipos de audiencias, dos tipos de corazones, dos tipos de mentes, que algunas atienden al llamado, algunas doblegan su corazón, hacen a un lado su yo, su orgullo, y dicen amén, amén, esta es la palabra de Dios, esta es la luz, esta es la línea, tengo que corregir esto, lo hago, y vámonos hacia adelante, y empiezan a dar ese fruto, ¿verdad? Pero también va a haber personas o matrimonios, en este caso que estamos hablando acerca del matrimonio de la familia, que si la familia no atiende o el matrimonio no atiende al llamado que Dios está haciendo, definitivamente también va a tener frutos, no buenos, pero esperemos con la ayuda de Dios, con la influencia de su Espíritu, que la mayoría de los que hemos estado escuchando las enseñanzas demos ese fruto que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. A través de las enseñanzas que hemos tenido claridad al respecto. Se nos ha enseñado a través de la escritura que esto que está pidiendo la escritura, el estándar que
que Dios está pidiendo para el matrimonio, para el esposo y la esposa. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para que de parte de nosotros como esposos tengamos esa clase de amor que lo hemos visto a través de las enseñanzas, y de parte de nuestras esposas puedan tener ese respeto hacia nosotros como esposos, es necesario y es importante lo que hemos estado viendo a través de las enseñanzas, que esto solamente puede ser posible cuando hay una conversión real y verdadera. Cuando realmente la persona ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, que ha habido una regeneración, ha habido un perdón, ha habido una restauración, y al día de hoy están caminando en esa unidad, en esa salvación, en esa voluntad del Señor, entonces es posible. Pero también, sin embargo, hemos visto que también la palabra de Dios nos da indicaciones acerca de que si el matrimonio, la pareja no es convertida, hemos estado viendo qué es lo que se tiene que estar haciendo. Y en uno de los temas que hemos estado tratando es los deberes del esposo y los deberes de la esposa. Como varios temas, la verdad, hermanos, que necesitamos nuevamente, creo que escuchar. Nos va a hacer muy bien, muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza del perdón, hermanos, que nos dio nuestro hermano César? Hermanos, yo espero que en cada uno de nosotros, hermanos, de nosotros, y me apunto yo, hermanos, porque todos estamos para ser corregidos, todos estamos para ser enseñados, todos estamos para ser exhortados y redarguidos por la palabra. Y yo espero que cada uno de nosotros hayamos tomado cartas en el asunto y hayamos reparado lo que tengamos que reparar. Porque esa es la manera en la cual Dios va a seguir bendiciendo tu vida. Es la manera en la cual Dios va a estar alumbrando a tu vida espiritual y va a traer ese fruto, algo que a mí me maravilla, es el conocer cómo es que el matrimonio no se trata ni de ti, ni de la esposa, ni del esposo, sino se trata de Dios. Es para gloria, para darle gloria a Dios. Y cómo el matrimonio es un medio de gracia en el cual Dios te santifica, Dios te purifica, Dios te limpia, Dios. ¿A qué prójimo tenemos más cerca, hermanos, de nosotros? ¿A qué prójimo? A los que estamos casados, nuestras esposas, y las hermanas que están casadas, a sus esposos. Son las que van a ver de más cerca nuestros defectos, son las que van a ver de más cerca las cosas que nos falta de espiritualidad. Y si la esposa es espiritual y ha estado conociendo la palabra y escudriñando la palabra, realmente va a ser una bendición maravillosa el matrimonio, hermanos. Y Dios así lo haga en cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos ese principio, hermanos, de que debe haber una conversión. Y si no la hay, bueno, si usted es convertido, usted va a ser el medio para que su esposa venga al conocimiento de la palabra y de la salvación, y viceversa, y Dios va a hacer la obra. Ok, ¿cuál debe de ser el resultado de todos estos temas que hemos estado mirando y meditando? Algún resultado tiene que haber, hermanos, en tu vida, en tu matrimonio. Vuelvo a recalcar, debe de haber cambios, debe de haber cambios radicales, cambios en los cuales, mira, a veces nosotros nos acostumbramos a un estilo de vida, a veces, y a veces vemos como que muy común una relación matrimonial en el trato, en la forma de hablar, en la forma de platicar, conversar y todas las cosas que hemos visto. Pero por eso la palabra de Dios nos habla que estemos renovando nuestra mente. Y es lo que Dios nos ha estado invitando con estos temas, que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Allá afuera hay una ola en el mundo en el cual está vuelta sobre todos aquellos que queremos vivir en los principios de Dios. Y si nosotros no tomamos como principio y le damos el valor a la palabra y lo que Dios habla acerca del matrimonio, hermanos, dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y Dios nos guarde de eso
hermanos, de que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, el amor que Dios nos ha enseñado cómo amar, venga un enfriamiento, sino más bien sea un amor que esté viviendo, un amor que esté haciendo lo que se tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué resultados? Matrimonios que honren a Dios. Yo estoy seguro que va a haber matrimonios que han sido humildes, que han sido sinceros, que han arreglado las cosas, que a través de la palabra y la enseñanza que han tenido, que hemos escuchado, han sido humildes. Mira, para que nosotros podamos corregir cosas en nuestras vidas, la palabra de Dios te enseña que debemos de aprender a ser humildes. Mientras una persona no sea humilde y reconozca que ha estado haciendo las cosas mal, no va a suceder nada. Es como lo que dice la palabra y lo que el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el requisito para que el Señor traiga el descanso a esa alma? Que se sienta realmente cansado. Pero realmente cansado, al punto que la persona dice: Señor, ya no aguanto. El devocional que nuestro hermano Alejandro nos leía acerca de aquel rey que fue y puso las cartas, ¿no? Se dijo: Señor, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, Señor. Mira las amenazas. Mira. Reconociendo que en sus manos no podía luchar, pero él sí tenía el conocimiento que Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene el poder y que Dios hace las cosas. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa humildad. Yo espero que a través de las enseñanzas que las hemos tenido, hemos sido humildes y hemos reparado y nos hemos reconciliado, hermanos. Yo espero que matrimonios se hayan reconciliado, porque si al día de hoy que llevamos, ¿cuántas enseñanzas llevamos, hermano? Llevamos varias enseñanzas. Si al día de hoy usted aún se mantiene en esa posición y si aún no ha arreglado lo que tenga que arreglar lo que usted tiene que arreglar, no lo que la otra persona tenga que hacer. Creo que Dios ha sido muy claro al respecto, que no veamos la paja, no veamos lo que nuestra pareja tiene que hacer, porque es muy fácil decir: es que ella no ha corregido, es que ella no quiere hacer lo que la palabra dice, es que ella no quiere cambiar. No, el llamado ha sido muy claro y muy específico, que cada uno de nosotros tenemos que corregir. Y si la persona o la pareja no ha querido corregir, bueno, ella tendrá su responsabilidad con Dios, pero nuestro deber es corregir lo que tengamos que corregir. Pero también, así como va a haber matrimonios que honren a Dios, también va a haber matrimonios que van a deshonrar a Dios, y espero que dentro de esos matrimonios que van a deshonrar a Dios no se encuentre usted, hermano, sino sea usted ese matrimonio que esté dentro de aquellos que honren y glorifiquen a Dios. Porque Dios es digno, hermano. Dios, ¿a cuántos de nosotros no nos sacó de un lugar pésimo y al día de hoy nos ha puesto en una familia, en un hogar, una esposa, unos hijos, una familia y muchas bendiciones? Amén, hermanos. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro que todo lo que hemos estado mirando acerca de las enseñanzas, cómo Dios quiere que nos comportemos como varones, cómo las hermanas deben de comportarse como hijas de Dios, es importante que nosotros siempre tengamos esa claridad, que no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza, hermanos. No se puede. Si nosotros miramos el estándar de Dios que Él nos pide a través de su palabra, quien no ha conocido el Evangelio, la persona dice: es que eso es imposible, eso no se puede. Y eso es real, hermano, no se puede. Se necesita la gracia de Dios.
Se necesita el poder de Dios, como el hermano hace un rato alababa a Dios, decía, Señor, necesitamos poder. Necesitamos poder no tan solo para sobrevivir y vivir, sino para vencer. Muchos de nosotros, quizá como matrimonio, estamos solamente ahí como que sobreviviendo con algunas verdades que hemos entendido, que hemos comprendido. Y hermanos, lo que Dios quiere llevarnos es no tan solo a sobrevivir, sino Él quiere llevarnos a vivir, a alegrarnos en el matrimonio, en la familia y vencer, avanzar, 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 avanzar. Que las dificultades no se van a terminar, jamás se van a terminar, hermanos. Dice la palabra, el Señor Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Las aflicciones van a estar constantemente. Pero si nosotros nos tomamos de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la palabra, de lo que Dios nos ha enseñado, claro que saldremos adelante. Entonces, quiero que vayamos a un pasaje en Tito 2, 11, 13. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder glorificar a Dios en nuestro matrimonio? No es en nuestras propias fuerzas, no es en tu inteligencia, hermano, no es porque tengas una profesión, una carrera, un título y digas, yo sé cómo hacer las cosas. No, hermanos, porque Dios instituyó el matrimonio y Él sabe cómo funciona. Él nos ha dado la herramienta necesaria para que el matrimonio no tan solo pueda glorificar a Dios, sino nosotros podamos disfrutarlo como matrimonio. En Tito 2, 11, hermanos, si nos los pone, 11, 12 y 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia nos enseña, hermanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Fíjate, hermano, qué maravillosa es esa gracia, ese poder de Dios. Que esa gracia te capacita, te enseña para que renuncies a las cosas impías y mundanas de este siglo. Pero no tan solo eso, sino que dice más adelante, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, hermanos. Hermano, vivir en el matrimonio bajo el orden de Dios es vivir piadosamente. Y eso no lo logramos con nuestras propias fuerzas. No lo logramos porque seas una persona que te vuelvas muy intelectual. No, es bajo la gracia de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo lo que Dios nos enseña y las herramientas que nos ha dado para poder conducirnos como matrimonio y hacer lo que a Dios le agrada y le glorifica. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo dilata esa gracia, hermanos? El siguiente versículo, hermanos, ahí está. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tiempo? Hasta que venga el Señor Jesús. Esa gracia es suficiente, ese poder de Dios es suficiente. La palabra es suficiente para que cuando venga el Señor Jesús nos halle en ese estilo de vida como Él lo ha establecido. Ok, ¿cómo nosotros, ya vimos que es por medio de esa gracia? Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, hermanos, vas a terminar frustrado, de verdad. Y si usted es un matrimonio que no ha disfrutado de la salvación, del perdón, lo primero que tiene usted que hacer es reconciliarse con Dios. Porque la relación de pareja no puede estar bien si su relación no está bien con Dios. Es más, si su relación en el matrimonio está mal, es solamente el fruto de su relación con Dios. Su relación con Dios no está bien. Puede haber matrimonios aún cristianos que a lo mejor la relación con el Señor, con aquel que lo salvó, lo perdonó, lo restauró y le dio vida eterna, quizás su relación no está bien, no está correcta. A lo mejor la ha descuidado, a lo mejor no le ha dado el interés a la palabra, a lo mejor la oración ya es como que algo que lo voy a hacer a ver cuándo me da tiempo. Es una relación que está mal ante el Señor. Por consecuencia,
la relación, sus actos, sus palabras, sus hechos, lo van a llevar a actuar de una manera incorrecta. Porque el Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El problema es que como hombres nos cuesta mucho entender a veces que eso va a pasar. A veces pensamos que podemos hacer muchas cosas sin la gracia, sin la dirección y sin la bendición de Dios. Podemos pensar que porque tenemos algunos años en la iglesia, tenemos algunos años de conocer el Evangelio, ya eso es como garantía de que nuestras vidas pueden superar muchas cosas. No, hermano, de verdad que no. Es la gracia de Dios que nos mantiene día tras día. Por eso ustedes recordarán que cuando Dios les dio el maná al pueblo de Israel, les dijo que recogieran solamente lo necesario. Y al otro día Dios les iba a dar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no tan solo de pan va a vivir el hombre, sino que Dios día tras día, Él quiere alimentarte, hermano. Día tras día. El problema es cuando la persona piensa que hoy comió. Hermano, creo que el mismo ejemplo en nuestra vida física y real es, a ver, ¿cuántos de nosotros hoy desayunamos, hermanos? ¿Ok? ¿Qué va a pasar si mañana no desayunas? ¿Cómo te vas a sentir? Vas a decir, no pasa nada. Y al tercer día otra vez no desayunas. No, hermano, tu mismo organismo te lo va a pedir porque está acostumbrado, porque está estructurado, porque si no te debilitas, porque si no, no puedes hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos claro que solamente Dios es el que nos va a ayudar a hacer las cosas. Ahorita que hablé de cómo se debilita un hermano, me acordé que estoy muy agradecido con Dios, hermanos. No me estoy saliendo del tema. Muy agradecido con Dios. En esta semana, quiero dártelo como testimonio. En esta semana, hace como un mes operaron a una de mis hermanas y todo salió bien, gracias a Dios. Y en esta semana, otra de mis hermanas la operaron porque le quitaron un riñón. Y me dijo que si podía yo donar sangre y fuimos a donar sangre y todo salió bien, hermanos. De verdad estamos muy agradecidos con Dios porque Dios metió su mano, todo salió bien. Le habían dicho a mi hermana que había cáncer en ese riñón y que era necesario extraerlo. Y gracias a Dios está en recuperación. Y dijimos gracias a Dios. ¿Cómo te sientes, hermano, cuando estás preocupado y angustiado por algo y te dan la noticia y te dicen todo salió bien? Te sientes contento, ¿verdad? Pero por aquí me dicen todo salió bien, y digo gracias, Dios. Fueron como a las 10 de la mañana, como a las 11:30 de la noche, me hablan de otra hermana que me dicen, por ahí les pedimos que estén orando por Mari Carmen, porque tiene un tumor en el cerebro y la van a operar mañana. Wow, o sea, dices, ¿y ahora qué está pasando? Pero le digo, Dios, tú tienes el control de todo. Digo, Señor, mete tu mano, tú sabes tus propósitos. Y el día de ayer nos mandan un mensaje donde todo salió bien, solamente estaba en recuperación y que estaba en observación. Hermanos, me acordé ahorita porque creo que es digno que Dios le demos la gloria. Él es bueno, Él es misericordioso, Él tiene el cuidado. Y así creo que como lo hace o lo hizo con mis hermanas, creo que en varios de todos los que estamos presentes, Dios también ha metido su mano. Y de verdad que solamente es Dios quien hace las cosas, hermano. No es el hombre, no es la capacidad
que el hombre pueda tener. Ya vimos entonces cómo es que nosotros podemos llevar a cabo esa relación matrimonial bajo la gracia de Dios. Si usted no está en esa gracia de Dios, de verdad qué difícil le va a ser. Tiene usted que arreglar su relación con Dios. ¿Qué es arreglar la relación con Dios? Es muy sencillo. Cuando se quiere, ¿qué dice nuestro dicho? Se puede, ¿verdad? Cuando se quiere, se puede. Cuando uno realmente quiere cambiar de manera de vivir, cuando uno realmente escucha la palabra de Dios y dice, realmente la palabra de Dios es verdad y lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, realmente es verdad, y usted lo pone por obra, de verdad que las cosas salen conforme a la palabra de Dios. Pero a veces como que le damos muchas vueltas al asunto. Y no, mire, se nos dio la oportunidad de ir a un anexo aquí en San Diego. Estamos haciendo todos los miércoles con un hermano de Tochapa, el hermano Eudosio. Y yo le decía a ellos que el cristianismo, le digo, ustedes pueden tener un mal concepto que el cristianismo es para gente débil, para gente que no tiene nada que hacer, para gente que quiere pasar sus últimos años en la religión. Le digo, ustedes pueden tener ese pensamiento que el cristianismo es para gente débil. Le digo, y no es cierto. El cristianismo es para gente valiente. Es para gente que tiene agallas, es para gente que sabe que está mal y va a corregir, le cueste lo que le cueste, porque sabe que es lo correcto. Y realmente el cristianismo es para gente valiente, porque cuando nosotros nos vemos confrontados con la palabra de Dios y somos valientes, tomamos decisiones radicales y decir, no, hasta aquí estaba yo mal, pero de aquí en adelante mi vida va a ser diferente con la ayuda y la bendición de Dios, y lo hago. Eso es ser valiente. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. El cristianismo es para gente valiente, no es para gente, incluso dice la palabra que en el reino de los cielos no hay cabida para los cobardes. Porque el evangelio es para gente muy, muy valiente. Ahora, ok, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo esto, hermanos? ¿Cómo podemos preservar esa relación con nuestra esposa? ¿Cómo? Vayamos a un pasaje, hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 27. Es una lucha constante, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, va a ser una lucha constante en nuestras vidas. En Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad. Hermanos, es necesario trabajar. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que hemos escuchado. Queremos que nuestro matrimonio funcione, queremos que nuestro matrimonio glorifique a Dios, tenemos que trabajar en esas áreas. Y cuando hablamos de trabajo, hermano, requiere esfuerzo. Esfuerzo. Necesitamos ser personas, necesitamos ser esposos esforzados. Necesitan ser esposas esforzadas para que ese matrimonio funcione. No es fácil, hermano, pero teniendo la gracia de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo la bendición de Dios, claro que se puede. Pero se requiere esfuerzo, se requiere trabajar constantemente. Se requiere dedicación, se requiere que le des dedicación a aquellas áreas de tu vida en la cual te has visto falto. Y has dicho, ¿sabes qué? A mí me falta en esta parte de mi vida. Bueno, ahora es tiempo de empezar a trabajar.
A ver, a través de la palabra te diste cuenta que tu impaciencia ofende y lastima el corazón de tu esposa. Bueno, trabaja ahora sobre la paciencia. Busca la gracia de Dios. Te diste cuenta que a lo mejor a través de la palabra de Dios que eres una persona que rápidamente te airas. Bueno, trabaja sobre esa área. Y como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Está mal que la persona se aire, no puede estar mal hasta cierto grado. Pero si la persona se va a acostar después de un desacuerdo con el esposo o la esposa, por algo que no coincidieron y termina mal esa conversación y llega la noche y se van a dormir y así molestos, cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera, porque dice que durante ese lapso de tiempo le vas a dar lugar al diablo si no arreglas esa situación. Entonces, si tú te diste cuenta a través de la palabra que eso está en tu vida, bueno, empieza a trabajar. Empieza a dedicarle tiempo a esa área de tu vida. ¿Te diste cuenta que eres impaciente? ¿Te diste cuenta que no la estás amando como la debes de amar? ¿Te diste cuenta que no estás glorificando a Dios? Bueno, es tiempo de trabajar en eso, hermanos. Si Dios nos habló sobre esas áreas, no es porque Dios quiera agarrar el palo y darnos y decir, ahora así te vas a quedar y así te vas a quedar por el resto de tu vida. No, hermano. El propósito de Dios en hablarnos, hacernos entender, es porque Él quiere traer madurez en nuestro matrimonio. Quiere traer madurez. Él quiere que crezcamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos mejores frutos. Pero si nosotros no entendemos el propósito del matrimonio, si no lo entendemos, hermanos, vamos a estar mirando por nuestras propias cosas, por nuestros propios ideales. Es que yo me siento bien así, es que yo creo que las cosas son así. Y no, hermano. El propósito del matrimonio es para glorificar a Dios. Es para que las demás personas vean que realmente hay un Dios y que realmente Dios puede poner en unidad a ese matrimonio y que realmente se pueden conservar ese matrimonio y a través de ese matrimonio levantar una generación que honre y glorifique a Dios y la gente pueda darse cuenta. Pero si nosotros no entendemos ese propósito, lejos de que el matrimonio sea una bendición en nuestra vida, hermanos, el matrimonio al día de hoy puede ser para aquellos que no están queriendo vivir conforme a los principios de Dios. Ese matrimonio, lejos de que sea una bendición, está siendo una maldición en sus vidas. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios diseñó el matrimonio para que podamos glorificarlo y podamos disfrutarlo. Se requiere esfuerzo, dedicación, ser disciplinados, hermanos. Ser disciplinados. La enseñanza de la semana pasada respecto a este tema, el hermano Azarías nos compartía acerca de cómo preservar esos deberes, hermanos, que se ore juntos, que se lea la palabra juntos, que ambos estemos en ese mismo sentir, vamos a la iglesia, que practiquemos y hagamos ejercicios piadosos, espirituales. ¿Cuáles son esos ejercicios espirituales, hermanos? ¿No estás acostumbrado a orar junto con tu esposa? Ponte a orar con tu esposa. Levántate en las mañanas y ponte a orar con ella, dale gracias a Dios y ora por ella y ella que ore por ti. Eso es hacer ejercicios espirituales. Que lean juntos la palabra. ¿Qué tiempo tiene que no haces una oración con tu esposa juntos? ¿Qué tiempo tiene? ¿Meses, semanas o años quizá? Pero Dios es bueno, hermanos, porque Dios a través de la palabra nos ha enseñado lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertirle tiempo, hermano. Tiempo. Hermanos, si nosotros, tanto esposos como esposas, le invirtiéramos el tiempo necesario a nuestro matrimonio, qué bendición, el tiempo necesario. Trabajar en esas áreas, estar platicando constantemente, a ver,
ves a tu esposa que hizo algo que no fue correcto, instrúyela, enséñale. Algo que me bendecía abundantemente cuando el hermano Azaria estaba compartiendo es que una de las maneras de preservar esa relación matrimonial es que cuando se trate de arreglar un asunto, vayamos en son de paz. En son de paz. A muchos nos cuesta ir en son de paz, porque está una tensión, un problema fuerte, está tensionado el asunto y no sabemos cómo mejorarlo. Y a lo mejor era tiempo de callar en ese momento y no hablar, no seguir con el tema. Porque yo digo, yo busco la paz. En este asunto yo busco la paz. Pero seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros, hermanos. Algo que nos ministraban también es que ¿por qué la palabra de Dios manda que amemos? ¿Y por qué la palabra de Dios nos indica a las mujeres que respeten a sus maridos? ¿Por qué? Porque las mujeres son dadas a no respetar a su marido y nosotros como hombres somos dados a ser ásperos. Por eso la palabra nos da esa indicación, que tengamos cuidado y que lo hagamos de la manera que Dios nos ha enseñado cómo tener esa relación con nuestras esposas y viceversa. Tenemos que invertirle tiempo, hermanos, tiempo. Si nosotros no trabajamos en esa área, en esas áreas que nos hemos visto faltos, van a pasar 3 meses, 5 meses, 6 meses, y lejos de que tu matrimonio mejore, lejos de que tu familia de verdad se establezca en los principios de Dios, a la vuelta de unos meses o un año, o no sé el tiempo, yo no sé qué vaya a hacer de tu matrimonio. Lo que sí es que Dios creo que ha estado hablando en su tiempo y en su momento. Y no sea que venga la palabra de reprensión cuando el Señor Jesús le dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? No sea que Dios al pasar el tiempo te recuerde esa palabra. Hermanos, Dios es bueno y Dios nos ha estado enseñando. Y cuando nosotros queremos arreglar un asunto que no estamos de acuerdo, siempre busquemos la paz. A ver, lo que voy a decir, ¿eso va a contribuir para que la paz se establezca en este asunto? O lo que voy a decir es para que ella se dé cuenta que yo tengo la razón, o para que ella se dé cuenta que las cosas se tienen que hacer como yo digo, porque yo soy la autoridad y porque yo soy el que dirijo y yo soy el que mando. Puedes estar en tu derecho, porque así es, Dios te puso como líder, como autoridad. Pero si tu intención no es establecer la paz, ahí ya es la justicia humana que tú estás poniendo de parte tuya. Y dice la palabra que en la justicia del hombre no opera Dios, hermano. Dios no bendice. Dios no bendice. Vayamos a Mateo 7:24. Hermanos, si nosotros trabajáramos en nuestro matrimonio y en aquellas áreas que nos hemos visto falto, como trabajamos en nuestros trabajos, wow, hermano, yo creo que en unas semanas, en un mes, estamos listos, levantados, restaurados para seguir adelante. Pero se requiere trabajo, hermanos, se requiere trabajo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este versículo el Señor Jesús estaba terminando de dar los mensajes del Sermón del Monte. Y Él termina con estas palabras muy profundas, creo que son palabras en las cuales debemos de meditar profundamente. Porque el Señor Jesús, después de todo lo que Él habla, Él dice, aquí voy a comparar a un hombre prudente y sensato, aquel que oye y hace.
Hermanos, tenemos todo lo que nosotros hemos escuchado. La clave no está en escuchar. La clave está en que yo ponga por obra la palabra de Dios. Si yo no pongo por obra la palabra de Dios, no va a suceder nada, hermanos. El evangelio no es algo mágico, no es como que la varita mágica que yo vengo a la iglesia, no falto, me siento, doy mi diezmo, doy mi ofrenda y todo va a suceder bien. No, hermanos. Hay una parte que le corresponde al hombre hacer. Es cierto, Dios derrama de su gracia, Dios derrama de su poder, pero el hombre es el que tiene que decidir qué hace y qué no hace. Él es el que decide glorificar a Dios o no glorificar a Dios. Él es el que decide tomar la palabra, tomar las enseñanzas y decir: Señor, yo te quiero glorificar, ayúdame, dame de tu gracia y voy a corregir las cosas que están mal en mi matrimonio. A ver, esposa mía, ven, vamos a platicar. Mira, yo te pido perdón por esto, por lo otro, discúlpame, de verdad, no quiero que esto continúe así. Pero si eso te hace sentir a ti como que decir: es que yo me estoy humillando, hermano, no has entendido absolutamente nada de lo que es el evangelio. El evangelio te invita a ser humilde. Es más, entre más una persona sea humilde, más espiritualidad tiene, hermanos. Porque dice la palabra que Él habita con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Él habita, hermanos. Una de las enseñanzas que veíamos era que no tan solo tenemos que amar a nuestra esposa de palabras, pero también de hechos. Porque es muy fácil decir a la esposa o decir al esposo: yo cuánto te amo, yo cuánto te quiero. Sí, pero quizá con sus acciones son diferentes. Dice todo lo contrario. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios nos ha estado atalayando, nos ha estado enseñando. Y este pasaje, lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. En esto tenemos que trabajar, hermanos. En ahora poner por obra la palabra de Dios. Son dos frases: el que me oye y las hace. Parecieran muy sencillas, hermanos, pero te habla de obediencia. Te habla de ser obediente a Dios. Y cuando una persona es obediente a Dios, de verdad, hermano, yo te lo garantizo al 1000% que las cosas salen como Dios lo establece. Pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, no pasa nada, hermanos. Ok, tenemos que trabajar en esa parte de obedecer la palabra de Dios, ser obedientes. Y al final, hermano, no ser contumaces y rebeldes ante la palabra de Dios. Dice la palabra que la oveja del Señor oye su voz. Si usted es oveja del Señor, hermano, usted va a oír su voz, de verdad. Pero si usted batalla en escuchar su voz y ponerla por obra y le cuesta mucho, es muy bueno que usted haga un análisis en su vida y diga: bueno, ¿soy oveja o no soy oveja? Porque toda oveja del Señor puede tener momentos, hermanos, de rebeldía, puede tener momentos de que empieza a hacer su propia voluntad porque descuida la palabra, descuida la oración, se despega de la vid verdadera y empieza a querer hacer su propia voluntad. Pero en el momento que viene la palabra de Dios por medio del Espíritu y le empieza a hablar, la que es oveja dice: amén, amén. Porque el Espíritu de Dios está en su vida. Porque ha sido transformado, es otra criatura nueva, es un ser nuevo espiritual. Y la palabra hace su efecto y oye la voz de Dios. Pues el Señor Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y corrigen y van adelante y ahí van caminando. Con dificultades, sí. Pero si pasan meses, pasan años y la situación sigue igual, entonces sí es bueno y sí es necesario que nosotros nos sentemos a meditar y decir: a ver, ¿por qué me cuesta a mí tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto en centrarme en lo que yo quiero, en lo que yo pienso y que las cosas se hagan como yo creo, yo me imagino y como a mí me complacen? Así tenemos que sentarnos y meditar, porque si no, de otra manera va a ser como que en vano querer estar llevando a cabo todo lo que Dios nos ha enseñado acerca del matrimonio.
Ok. Ambos, tanto el esposo como la esposa, debemos de ser esos atalayas uno al otro. Vayamos a un pasaje en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 6. ¿Quién era un atalaya? En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, hermanos, dice la palabra que el atalaya era un hombre que subía a una torre muy alta. Y en el momento que él se subía, su deber, su obligación y su trabajo era estar vigilando que no se acercara el enemigo a aquella ciudad. Ese era su deber. Y no tenía que pestañear, no tenía que dormir, estaba específicamente para eso. Ese era su deber. Y en el momento que el enemigo se acercaba, su deber de él era tocar la trompeta y decir: ¡hey! El enemigo se acerca. Entonces el pueblo inmediatamente lo que hacía era que se levantaba y se organizaba y se empezaba a preparar. ¿Por qué quiero sacar este pasaje, hermano? Dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir esta verdad, hermanos? ¿O por qué estoy citando este pasaje? Porque tanto uno como el otro tenemos que ser esos atalayas. Si yo veo a mi esposa que está haciendo algo incorrecto, mira, hermano, por ejemplo, cuando a lo mejor entras en una situación que no entras en un acuerdo con tu esposa o tu esposo. Hablemos de las esposas. Y a lo mejor no llegamos a ese acuerdo. Y podemos decir: ok, sí, está bien. Sí, no te preocupes, ya, así está bien. Ecológicamente estamos diciendo que le estamos dando ¿qué? Como dijimos, su avionazo, ¿verdad? O sea, sí está bien, ¿no? Aunque yo sepa que lo que está diciendo no está correcto y yo lo desapruebo, pero digo: sí, está bien. ¿Por qué? Porque ya no quiero llevar el tema. Pero no es la manera correcta. La manera correcta dice que la blanda respuesta calma la ira. Yo tengo que dar una respuesta adecuada, pacífica, buscando la paz para que ella se tranquilice. Pero cuando una persona está arreglando el asunto así, está mal. No está siendo ese esposo atalaya, que está viendo que su esposa puede caer en un pecado con esa acción, con esa manera de conducirse, con esa manera de estar expresándose así. Y si el esposo no tiene esa capacidad para decirle: no está correcto tu manera de pensar. Y a lo mejor en el momento no se presta, pero bueno, termina la plática y voy a buscar la manera y el momento de arreglarlo de una manera bíblica y decirle: mira, cuando la esposa es convertida y arreglas un asunto y le citas la palabra, en su mayoría de los casos termina aceptando, porque le estás enseñando con la palabra. Le estás enseñando que ya no es un pensamiento tuyo, que ya no es una idea tuya, sino que Dios así lo establece. Pero cuando tú eres ese atalaya realmente verdadero, y para que tú puedas ser ese atalaya, pues tienes que conocer la palabra de Dios. Y cuando digo que tienes que conocer la palabra de Dios, no es que tengas que ser una persona que digas: bueno, es que yo no predico, yo no soy pastor, yo no conozco. No, hermano, tienes que conocer. ¿Qué es lo que tienes que conocer? Todo lo que hemos visto a través de las enseñanzas acerca de los versículos de la palabra que hablan acerca del matrimonio. Trabajar en esa parte, tener fresca la palabra de Dios en nuestras vidas, tener, como dice la palabra en Colosenses, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios no abunda en el corazón del esposo, en el corazón de la esposa, porque también la esposa tiene que atalayar al esposo. La esposa también tiene el deber de atalayarlo, porque nosotros como esposos no somos perfectos.
Nosotros como esposos no somos las personas que siempre vamos a tener la razón. La esposa en su momento y en ocasiones nos va a hacer ver cosas en las cuales nosotros estamos mal. Es una ayuda idónea, hermano. El matrimonio es de dos, no tan solo de uno. El matrimonio funciona con las dos personas. Entonces, tenemos que ser esos atalayas. No podemos ver que el esposo o la esposa estén cayendo en algún pecado y nosotros, ya sea nosotros como esposos o usted como esposa, no diga nada y se quede callada. Y si usted ve que el pecado, ya las acciones de su esposo ya es un pecado, claro que usted dice, es que yo no tengo a duda, pero mi esposo no me hace caso. Hermano, está pecando tu esposo. Y si tu esposo ves que no te hace caso y ya está siendo renuente a la palabra de Dios y ya tú le estás enseñando con la palabra de Dios, hermano, hermana, tienes que buscar consejería y no callarte. Y no callarte. Y también nosotros como esposos, porque a veces nosotros no podemos ser, como dice, no podemos ser parte y juez, ¿no? Tenemos que buscar consejería. Las dificultades siempre van a estar, hermano, siempre. Pero no podemos ver que uno de nosotros, ya sea la esposa o el esposo, estén pecando y nos quedemos callados. No, hermano, porque es el alma de tu esposo, de tu esposa. Es el alma. No es cualquier cosa, es tu hermana en Cristo. También Cristo murió por ella. Entonces, no debemos de ser esas personas que le demos el avionazo a nuestras esposas o a nuestros esposos. Porque eso va a afectar más adelante. Más adelante. Dice la palabra que nosotros como esos atalayas tenemos que llevar a nuestras esposas y como esposos y como matrimonio a razonar. Si nosotros no tenemos el hábito de razonar las cosas que vivimos, que pasamos y los desacuerdos, va a ser un caos, hermanos. Vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 17. Levítico 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Qué importante, hermanos, es que nosotros en el matrimonio razonemos. Las cosas que no nos cuadran, las cosas que no nos parecen, las cosas que no estoy de acuerdo, las cosas que yo no creo que estén bien así, bueno, razónalas. Ambos siéntense. No pudieron arreglar el asunto en ese momento. Bueno, toma a tu esposa, invítale un café y explícale y razona con ella. Y si ambos son cristianos, si ambos son ovejas, hermanos, ambos terminan diciendo: cuán faltos estamos, cuánto necesitamos de Dios. Y cuántas cosas pueden suceder cuando nosotros aprendemos a razonar. Ok, creo que no tuve la razón en esta vez. Discúlpame, perdóname, te ofendí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como esposos no hemos hecho que nuestra esposa derrame lágrimas por nuestras acciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ya sea por una u otra cosa. En algunas a lo mejor no tenía razón, a lo mejor era
un asunto que ella lo pensaba así, lo creía así, pero en otras, quizá por nuestras palabras, por nuestro trato, por nuestra forma de dirigirnos a ellas, las hicimos sentir mal. Hermanos, es tiempo de que nosotros fundemos y empecemos a construir nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. En esos principios, en esas verdades, y que seamos esos atalayas verdaderamente como Dios lo establece. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, ya estamos por terminar. Qué importante, hermanos, es que nosotros instruyamos en su momento adecuado, preciso. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, fíjate lo que dice, cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que prediques la palabra en su tiempo y fuera de tiempo. ¿De qué manera? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Esta verdad, lo que te está transmitiendo, lo que quiero transmitirte con este versículo, es que en el momento adecuado, nosotros, si es cuestión de instruir, instruye. Si es tiempo de que tienes que reprender, reprende, redarguye. Sé ese atalaya, como Dios manda, en su tiempo, en su momento. Y no lo hagas, pasa esa situación, pareciera que se arreglaron las cosas, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y se vuelve a suscitar otro problema. Y tanto el uno como el otro dice: ah, pero ¿te acuerdas que la otra vez también me dijiste? ¿A quién le ha pasado eso, hermano? ¿A quién? ¿A nadie? Hermano, nos pasa, creo que a todos. Una situación que no se pudo arreglar y pareciera que se arregló, pero pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses y vuelve uno a decir: es que la otra vez tú me dijiste, acuérdate, sí, de por sí ya la traes conmigo, espérate. Acuérdate del tema del perdón. Cuando tú perdonas de corazón, no estás ahí recordando las acciones que se hicieron. Si es que realmente perdonaste de corazón. Si no perdonaste, pues va a estar saliendo a cada rato. Y se lo vas a estar así restregando en la cara. Es que tú hiciste mal, sí, de por sí tú lo haces así, de por sí tú me tratas así, de por sí tú hablas así, de por sí tú me quieres ver así. Espérate. Por eso qué importante es que nosotros en su momento y en su tiempo arreglemos las cosas. Que se instruya, que se corrija, que se reprenda, que se redarguya en el momento que se tenga que hacer. Y no que pasen 3 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque después de eso, cuando eso empieza a salir, ya ahora estamos hablando que en el corazón ya está dañado. Puede empezar a sembrarse la amargura, el rencor. Cuando una persona empieza a sacar cosas ya de meses, o puede ser, hermanos, que hasta de años. Si tú perdonaste. Claro, no se te va a olvidar. Lo tienes acá presente y quizá en esos momentos que sea tensa la situación, te vas a acordar y te va a pasar por tu mente, pero debes de tener dominio propio y debes de tener la palabra en tu corazón y entender lo que Dios habla acerca del perdón, para que las cosas que se hagan, pensemos y digamos, glorifiquen a Dios. Porque no se trata ni de mí ni de ella, sino se trata de Dios. Por último, vayamos aquí a Mateo capítulo 12. Bueno, todavía tengo otro versículo, pero ya estamos por terminar. Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es
asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Vamos a leerlo, hermanos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermanos, si tu matrimonio, si tu familia no está unida, si tu matrimonio no está unido, no tienen un mismo pensamiento, una misma visión, un mismo propósito, va a ser asolada. Y si una casa está dividida, no puede permanecer, hermanos. Era el pasaje que le comentaba yo hace un rato, que Dios es lo que vino a ministrar a mi corazón con todos los temas acerca de la familia. La importancia de que mi hogar, mi matrimonio, esté unido. Pensemos lo mismo, busquemos lo mismo, tengamos una misma visión, un mismo propósito, porque de otra manera unos jalan para acá y otros para allá. De otra manera tú quieres avanzarle de este lado y ella quiere avanzarle de este lado, y no va a permanecer, va a ser un desgaste, va a ser un dolor de cabeza, van a ser muchas cosas menos lo que Dios busca. ¿Qué pasa cuando nosotros atendemos al llamado de Dios? Muchas cosas han pasado en tu matrimonio, seguramente muchas cosas, pero mira, Dios promete que si cada uno de nosotros somos obedientes a Dios, Dios va a restituir esos tiempos y esos momentos que fueron tan difíciles. Vayamos a Joel capítulo 2, versículo 25. Quizá en medio de nosotros pueda haber matrimonios que digan: es que ya no tiene sentido, ya nos hemos dañado mucho, nos hemos lastimado mucho. Mira, si tú buscas a Dios y te pones en las manos de Dios y haces lo que Dios te está diciendo, te ha estado enseñando, dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible. Y tu matrimonio que está a punto de deshacerse, para Dios es posible unirlo en armonía y en la voluntad del Señor. Pero yo no sé hasta dónde tú estés dispuestos. En Joel capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este pasaje está hablando por la desobediencia del pueblo de Israel. Dios mandó a destruir toda su cosecha, todas las tierras, y pasaron muchas necesidades, pero Dios dice, y Él promete que Él va a restituir los años. Aquellos momentos tan complicados que has tenido con tu esposa, con tu esposo, y que dices: es que ya nos hemos lastimado mucho, ya no creo que se pueda. Mira, si tú te vuelves a Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y si tú realmente quieres glorificar a Dios con tu matrimonio y ves que las cosas no se solucionan y ves que las cosas no quieren salir adelante, hermano, ¿sabes en qué momento Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Antes de esto, que Dios les diera esa promesa, antes Dios les hizo ver otras cosas. Y vayamos ahí a Joel 2, 15 y 16. Cuando Dios les dice eso, ya les había comentado o les había hablado de otra manera. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Tu matrimonio está mal? ¿Tu matrimonio está en unas condiciones muy pésimas que la ves imposible? Hermano, es necesario que ayunes. Es necesario que ayunes, hermanos. Hermano, te voy a ser honesto. Yo en ese tiempo que he sido enseñado en la palabra de Dios en los temas, porque, hermano, los temas no es de aquí para allá, hermano, es de aquí para allá. O sea, todos somos hombres, necesitamos ser enseñados. No somos perfectos.
Y no me estoy yo jactando, hermano, ni siquiera tenía yo ese pasaje, sino que ahora que yo hice el estudio, Dios me habló a través de este pasaje. O sea, ¿has ayunado por tu situación matrimonial? ¿Has ayunado de que te vistes falto a través de la palabra de Dios que no estás bien? ¿Has orado? ¿Ha sido motivo de oración? ¿Ha sido motivo de que en la noche se te quite el sueño y digas, estamos mal, Señor, ayúdanos? ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué van a ver nuestros hijos? Ya vieron mucho, Señor, ayúdanos. Es necesario ayunar, hermano. Si tu matrimonio no quiere salir adelante, doblega tus rodillas ante Dios. Y dice la palabra que el que busca, halla, y el que toca se le abre. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre nos dará de su Espíritu? Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a glorificar a Dios? ¿O estás esperando que ella o que él haga su parte y entonces yo la hago? Hasta que no hagas tu parte, entonces yo la hago. Y si veo que tú no la haces, pues entonces no quieres, pues entonces yo tampoco quiero. No. La salvación es personal. Dios habla personal. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que has estado hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Levanta en medio de nosotros matrimonios que honren tu nombre, Señor. Padre, y en tu amor, en tu misericordia, aquellos matrimonios que no han sido diligentes en oír tu palabra y obedecerla, ten misericordia, Padre. Sea tu Espíritu el que les alumbre, sea tu palabra la que los guíe, porque es necesario, Señor. Levántate en medio de nosotros, matrimonios que glorifiquen tu nombre, Señor. Levántate, familias piadosas, porque ese es tu propósito con estas enseñanzas. Familias piadosas, familias que reflejen tu gloria, tu poder, el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.